Bueno, buenos días. Vamos a ver esta clase asincrónica nuevamente y como les digo siempre, la idea es trabajar aquellos conceptos que nos permiten comprender la unidad. En este caso vamos a analizar el concepto de positivismo y el concepto de trabajo de campo. Habíamos analizado en la clase anterior el contexto histórico en el que surgía el concepto de otro cultural. En un principio, en la época del imperialismo, surge en el marco de una situación colonial frente a la vinculación en un marco de dominación económica, política y también militar, de alguna manera, porque es una dominio directo sobre el territorio de Inglaterra sobre los otros continentes que están en menos condiciones de poder en relación a Europa, es que surge ese concepto de otro cultural como pueblo exótico, en el marco de una dominación más que nada económica, que vincula a estos continentes en manera desigual con Occidente. En ese contexto surge esta disciplina que es la antropología, que va a utilizar como método eh, de investigación lo que se conoce como observación participante o trabajo de campo. ¿Por qué surge esto? Especialmente porque está fuertemente influenciada por el positivismo. El positivismo es una mirada filosófica que sostiene que para conocer algo no va a utilizar dogmas totalizadores o como la razón o como Dios, sino que para conocer algo va a tener que tener contacto directo con la realidad, va a tener que hacer una investigación empírica que parte de la observación, de esa observación directa sobre terreno. Esa es la manera en la que estudia hasta el momento la biología. O hace observaciones en el marco de un laboratorio, o bien se dirige a entornos naturales a reconocer el campo y a ver a las especies o a la variedad de plantas en contexto natural. A eso se le llama trabajo de campo. Como va a tomar como modelo el positivismo, la antropología va a utilizar el mismo modelo de trabajo, es decir, solo se conoce a través de la experiencia sensible, empírica sobre el terreno. Es decir, el empirismo, conozco a través de la experiencia, conozco a través de la observación, no antecedo a este conocimiento ningún dogma totalizador, ninguna idea de razón previa, sino me impregno del conocimiento de la realidad y a partir de ahí establezco conclusiones. Es parte de una premisa que el científico, ¿sí? Ahí lo pongo como un reduccionismo, ¿sí? Tiende a estudiar los fenómenos sociales de la misma manera, como si fueran, como si sobre ellos se pudiera establecer una relación de neutralidad o de alejamiento o de distancia, como si los pudiéramos explicar como si fueran objetos en sí mismos y no tuviéramos sobre ellos ninguna percepción subjetiva, no está mediado por ninguna emoción, sino que desprovisto de todas esas limitaciones nosotros podemos conocer al objeto. Eso lo podemos tomar como un reduccionismo, más aún cuando el vínculo de conocimiento se da con otras poblaciones, con otros sujetos iguales que nosotros, sujetos investigadores. Entonces ahí vemos una fuerte limitación del positivismo que va a influenciar a la antropología y a este trabajo de campo. Entonces, resumiendo, el positivismo es aquella mirada de carácter filosófico que cree que conocer es a través de la experiencia, de la observación, sin que medie ningún dogma totalizador, ni utilizando a prima facie la razón, sino que es el conocimiento directo sobre la experiencia. Eso lleva a un reduccionismo, porque se piensa que en forma neutral y con una gran objetividad, pudiendo relevar las características del objeto tal cual son, podemos desarrollar el trabajo de campo. Así que eso, la crítica que le podemos hacer a eso, a estas postulaciones es precisamente el reduccionismo. Esto impregnó la etnografía clásica, el trabajo de campo del antropólogo, es decir, el antropólogo de origen occidental se dirigía a estas zonas inhóspitas y lejanas del modelo cultural occidental, se instalaba ahí por el lapso de 2 años y conocía la cultura desde dentro como si esto fuera una estructura o un sistema que encerrado en sí mismo, en un sistema de roles y funciones que respetaban ciertas normas conocidas por ese pueblo como una cultura holística o un sistema cultural que lo explicaba todo, el antropólogo podía ingresar en estas sociedades nativas y conocerlas desde dentro.
Esto fue una discusión más que nada con el evolucionismo, que a través de revisión de textos más que nada teóricos, conocía a las sociedades pensando a lo largo del tiempo y clasificándolas en sociedades salvajes, bárbaras y civilizadas. Lo que pretendía la etnografía influenciada por el positivismo era situarse sincrónicamente en esa sociedad y describir sus distintos sistemas. El padre de la antropología, de la etnografía, es Malinowski. ¿Sí? Que pretende un análisis holístico de la sociedad a través de la observación directa, documentando, se llevaba su libreta de campo y describía todas estas prácticas culturales, tratando de relevar los pensamientos y la construcción cultural del pueblo desde el propio pueblo, pensándolo como un sistema más que nada funcional, donde cada uno cumplía funciones latentes y manifiestas en esa cultura y eso permitía que funcionara la sociedad nativa. Describía cada uno de sus sistemas, el de parentesco, el sistema político, el sistema religioso, los distintos rituales que explicaban el movimiento interno de ese pueblo, de alguna manera autorregulado, con relaciones interdependientes, que funcionaba. La cultura hacía que esa unidad de análisis funcionara con una visión, obviamente era la cultura la que normatizaba todo eso y uno la podía describir quedándose a vivir un par de años y conviviendo con la población nativa durante ese lapso para conocerla en profundidad. Era la descripción de la estructura social nativa, de alguna manera, y el modelo era este, el trabajo de campo. Con esta limitación que les aclaro, trabajo de campo hasta el día de hoy se sigue realizando, pero se le corre esa idea de neutralidad o de objetividad, sino que se piensa más bien que es una relación entre sujetos que se construye, que tiene sus idas y venidas, que no es una relación tan objetual y tan neutral como se piensa, sino que partimos de la idea de que hay diferencias de poder. Las primeras descripciones etnográficas es como que aislaban a la comunidad de una situación que ya venimos describiendo, que es la situación de dominación colonial. Como dijimos, fue Malinowski, que lo hace en la Melanesia, describe las estructuras del pueblo y establece un método de carácter cualitativo que se sigue utilizando hasta el día de hoy con las salvedades que le dije con respecto a la objetividad y la subjetividad en el trabajo de campo. Pensando que el trabajo de campo se hace entre sujetos y que los sujetos que investigan con nosotros, que nos aportan para nosotros, para nuestras investigaciones y para sí mismo, para el progreso de sus comunidades, tienen un lugar de enunciación y deben ser escuchados como tales y tratar de registrar en la medida de lo posible en nuestras etnografías esa voz, la voz del otro, del otro para el que nosotros también somos otros, ¿no? Y que también define nuestro lugar como investigadores. Siempre el antropólogo hace trabajo de campo, ya sea si se dedica a la antropología forense o a la arqueología, también va al territorio a través del método arqueológico, trata de reconstruir la realidad cultural de un pueblo o algunas facetas específicas que tenga intención de reconstruir. Fíjense en ustedes la importancia que ha tenido en la Argentina la antropología forense que trata de reconstruir la identidad de las personas desaparecidas, de retornar su presencia a las familias, tratando de reconstruir esos momentos tan dolorosos a partir de las técnicas de carácter antropológico para lo que es la defensa a la identidad, ¿no? Y al saber qué ha pasado con los desaparecidos en la Argentina. Siempre el trabajo antropológico requiere mayormente una aproximación al territorio o al campo. Muy bien, ¿qué devenir tuvo esto en el estudio de la música? Bueno, se empieza, primero nosotros vamos a ver, después les hago la mención ahora para buscar la cuestión vinculante. Primero estuvo la musicología comparada, más que nada influenciada por el evolucionismo, y después tenemos lo que es la etnomusicología. Que también, ¿por qué la menciono en esta etapa, si bien la vamos a ver más adelante? Es porque utiliza el mismo modelo de trabajo de campo. El etnomusicólogo se dirige al territorio, recontextualiza esa práctica musical relacionada con su entorno, con la estructura social. Tenemos los trabajos de Merrián y acá en la Argentina les pongo como ejemplo Pérez Bugallo, que era un etnomusicólogo que relevaba todas las prácticas musicales de los pueblos originarios, tratando de recuperar, de retener, de conservar de alguna manera las mismas para la posteridad. Todos sus archivos son los que nos sirven ahora para realimentar aquellas cosas que incluso se pueden estar siendo modificadas por el devenir histórico. Entonces, la etnomusicología es la misma práctica sobre territorio,
sobre terreno, haciendo el trabajo de campo, nada más que se apunta al conocimiento de las músicas, y en un principio las músicas no occidentales, ¿sí? Porque era necesario acercarnos a esos lugares para recuperar la música. Y ahí teníamos, que después lo vamos a ver más adelante con profundidad, cómo se registraban esas músicas. A veces los antropólogos, o más que nada los antropólogos al inicio, decían que la música era muy importante para tal o cual pueblo, pero era muy difícil registrarlas porque no teníamos elementos de grabación. Así que después vamos a ir viendo los primeros intentos de relevar la música folclórica y la música de expresión etnomusicológica, con distintas estrategias y formas, incluso de pasarlas a un lenguaje musical como a de grabarlas, ¿no? Con distintos dispositivos. Entonces, ¿qué estudia la etnomusicología? La música y su significado cultural, la diversidad y la preservación de esas tradiciones que sirven muchas veces para la construcción de la memoria histórica. ¿Con qué métodos de investigación? Bueno, como dije, con el trabajo de campo y con una mirada más que nada interdisciplinaria, ¿sí? Parte de las primeras investigaciones fueron con la musicología comparada, que las vamos a ver en su momento en profundidad, hasta que se empieza a hacer lo que fue la antropología de la música, la etnomusicología o el folclore. Así que como centro empezamos a retener que la manera de abordar el conocimiento de la música fue la etnomusicología, que se centra en el estudio de la música como un fenómeno profundamente arraigado en su contexto social y cultural. Esto lo venimos trabajando desde la primera unidad. No es solamente la música clásica, sino que es la música o la música occidental, sino pensar la música inserta en una cosmovisión determinada, en una práctica cotidiana y comunitaria determinada, pensarla en ese contexto. Bueno, acá tenemos una imagen de Rubén Pérez Bugallo, a quien tuve el agrado de conocer y de visitar en su casa en un par de oportunidades, que la verdad que tenía un archivo espléndido, y lo tenemos acá, viendo imágenes de cómo en el caso de él se trataba más que nada de trabajo de campo. Bueno, fue la cuestión de pensar estas dos cuestiones que habíamos visto. ¿Qué es el positivismo y qué impacto tuvo al principio con el trabajo de campo? ¿Qué modalidad? ¿Qué es hacer trabajo de campo? Trabajo de campo es estar con esa comunidad para conocerla, entrevistarla, dialogar con ella, relevar. Y a diferencia de esa antropología clásica tan caracterizada por una mirada positivista que tomaba a los otros culturales como si fueran objetos, en este caso se habla de la intersubjetividad, donde el investigador visita, escucha, aprende, se siente modificado por esos entornos que investiga y modifica también y entra en un espacio intercultural de diálogo con aquello que se construye como extraño, que quizás no es tan extraño, pero uno lo construye a fines de investigar algo. Bueno, cualquier duda que tengan a partir de esto que saben que me pueden consultar siempre, y estos son los dos conceptos que nos van a permitir comprender el resto de la unidad. Cualquier consulta, como siempre, saben que pueden contar con una explicación a través del grupo de WhatsApp o me preguntan en las clases presenciales.